Ya, ahora sí estamos grabando, así que pórtense bien. Ah. Ya, como siempre, vamos a compartir la pantalla. ¿Lo logran ver, cierto? Yes. Sí. Sí. Ya, déjenme agrandarlo. Ya, el libro o la parte que ustedes tienen que leer del libro, igual el libro tiene como 300 páginas. Ya, ustedes tienen que leer como 20 y tantas páginas. Se llama Las venas abiertas de América Latina, y es súper importante el nombre del libro, porque en el fondo, en el nombre está la tesis del autor. ¿Ya? Ustedes que están haciendo tesina, tercero y cuarto medio, ¿qué me puede decir lo que es una tesis? Ustedes hacen tesina. Ahí me ven, parece que me había quedado pegada. Les decía, le hacía la pregunta, ¿ustedes que hacen tesina? ¿Qué? Le va muy mal. ¿Ahí me ven? ¿Me ven o no? ¿Ahí sí? No. ¿Me ven o no, chiquillos? Sí, ahí se mueve. Sí, ahora Ya, ahí sí, ya. Les preguntaba, ¿ustedes que hacen ahora tesina? sí. ¿Ustedes hacen tesina? ¿Qué es una tesis? Una opinión que se defiende. Ya es una opinión que se defiende, ya. Es una postura, ¿no? Exacto, es una postura, ya. Generalmente es una afirmación. ¿Una postura? Es una postura, ¿cierto? Es una afirmación que uno trata de ir argumentando a medida que voy investigando, ¿ya? Sin embargo, no necesariamente puedo tener una tesis y no necesariamente tengo que investigar. Puedo también argumentarla a raíz o en base a opiniones. Y cuando se hace eso, no estamos frente a una investigación, sino que estamos frente a un ensayo. ¿Ya? Un ensayo, como dice la Rayen, es una opinión, ¿ya? Y es una opinión que se defiende, que se va argumentando. A diferencia de la tesina es una investigación, donde yo, por ejemplo, emito una tesis principal, una idea principal, y yo tengo que ir argumentando con diversas fuentes, ¿ya? Con estudios, ¿cierto? Con libros, con bibliografía, no sé, con estadística, y yo ahí voy corroborando mi hipótesis de trabajo, ¿ya? Sin embargo, en un ensayo yo puedo generar una tesis, que es una idea principal, y puedo ir entonces argumentando y dando razones como para validar mi opinión. Solo por el nombre, chiquillos, ¿qué creen ustedes que significa? ¿O por qué le puso así? El nombre es súper clave, las venas abiertas de América Latina. ¿Qué estará tratando de decir? Aquí estamos especulando, chiquillos. ¿Me ven o no? No, me quedé pegada. Creo que está pegada. Sí, se queda pegada. Se Está muy entiende mal. muy mal. Y ahí sí, pucha, chiquillo, está como malo el BTR, para variar. Le preguntaba que solo por el nombre, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? A ver, alguien escribió acá en el chat. Se escucha muy mal. ¿De ahí me escuchan? No, fue antes. Ah, ya fue antes. Ya. Chiquillo, volvamos entonces a la idea. Volvamos a la idea principal. Si el texto se llama, o si Galeano le puso así al libro, ¿a qué creen ustedes que se debe? Las venas abiertas de América Latina. A la historia de América Latina. Ya es a la historia, ¿cierto? Él hace un ensayo crítico respecto de la historia de América Latina. ¿Qué pasa, cierto? Si yo tomo mi muñeca, ¿cierto? Con un cuchillo me abro una vena, ¿qué pasa con mis venas si yo las abro? Oh, me quedé pegada de nuevo, parece. Chiquillo, Sangran. Va a salir mucha sangre. La perdí. sangran. Me quedé pegada. Miren, denme un minuto porque voy a cambiar la red, ya la conexión a la red, porque me parece que está como demasiado lenta, ¿ya? Okay. Denme un minuto. Ay. Conversen entre ustedes por mientras. A jugar. Bueno. No se entendía ni una cuestión. Para nada. Yo la escuchaba. Como robot, sí. Sí. La cara.
Mm. Ahí sí, creo que sí. Y ahora sí me ven, ¿cierto? Sí. Chiquillos, disculpen. Ya. Dijimos entonces que si, ¿qué pasaba si yo abría mis venas? Alguien dijo, me muero desangrada, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, un poco por ahí va entonces la idea principal. Ya de ahí la vamos a retomar. Chiquillos, las ideas centrales del libro son, yo las resumí en tres. ¿Ya? El libro dice, o el objetivo del libro es transmitir una tesis muy clara que podemos resumir en los siguientes puntos. 1. Ha existido una continua política de saqueo desde la época de la colonia hasta nuestros días. Cuando Eduardo Galeano habla de las venas abiertas, dice que vinieron desde Europa, ¿cierto?, a abrir las venas de este continente, ¿cierto?, a sacar los recursos naturales que existían en la tierra Por Dios. para ser llevados a Europa. ¿Ya? Me están escuchando, ¿cierto? No me he quedado pegada. Ya. Está bien. Ya, vamos bien entonces. Él dice que existe una continua política de saqueo hacia el continente americano. Después dice fue precisamente ese saqueo el que impulsó el mayor desarrollo relativo europeo respecto a América Latina. Ya, el por qué Europa es un continente más desarrollado que América tiene que ver con que Europa, Pucha la cuestión. Mucha. Dios. con que Culpa, oso. ¡Pah! no me quedé pegada, ¿me ven o no? Sí. Sí, pero se había quedado Sí. pegado antes. Como que estaba dando la explicación y que... Ah, Miren, hagamos una cosa. Si es que me vuelvo a quedar pegada, vamos a hacer lo siguiente. Bailar. Vamos a cancelar este Zoom y yo les voy a grabar un podcast, o sea, les voy a grabar una cápsula explicándoles lo mismo. ¿Ya? ya, Ok. Si es que Bueno, profe. ¿ya? Ok. ya. Entonces dice, fue precisamente este saqueo el que impulsó el mayor desarrollo de Europa respecto a América Latina. Lo que plantea Galeano es que la riqueza de Europa finalmente se Es la gracias a nosotros. debe, claro, a América Latina, al continente latinoamericano. Lo voy a explicar un poco más adelante. Y lo tercero dice, la culpa de nuestros males, de los males que vive América Latina, como la pobreza, la indigencia, el desempleo, la desocupación, dice, es del mundo desarrollado, ¿ya? Es culpa entonces de Europa, de Estados Unidos, porque nuestra pobreza es la contrapartida de la riqueza de los países centrales, ¿ya? O de las grandes potencias. Un poco lo que él plantea es que, bueno, finalmente la situación actual de América Latina y la situación histórica de América Latina de ser un continente subdesarrollado, finalmente se debe como al saqueo, a la actitud dominante que han tenido otros continentes respecto del nuestro, o las grandes potencias, ¿ya? El primer capítulo habla, se llama fiebre de oro, fiebre de plata, ¿ya? Y cuenta la experiencia de los conquistadores españoles en el continente americano, ¿cierto? Y él contextualiza, y de acuerdo a la última clase que nosotros tuvimos, donde hablamos un poco de cuáles eran las condiciones políticas, cuáles eran las condiciones económicas, incluso lo que pasaba en Europa con la peste negra, nosotros vemos que Cristóbal Colón descubre América, lo descubre como de suerte, porque recuerden que Cristóbal Colón iba hacia la India, no sabía que estaba este continente, pero cuando choca con América, se produce este encuentro, pero lo más importante, dice Galeano, que finalmente los europeos logran encontrar en este continente oro, algo que no andaban buscando. Si nosotros revisamos como lo que pasaba en Europa, Europa ya había explotado todos los yacimientos de oro existentes hasta ese entonces. Europa ya no tenía más oro, ni tenía de dónde sacar riquezas, ¿ya? Y la mayor parte de ese oro, ¿cierto? ¿Dónde creen ustedes que estaba? ¿Qué país México. en esa época tenía oro? En Europa. Ah, no. En Europa. ¿Sí? ¿Cuál era el país más rico? España. España. Italia. Italia. ¿Por qué Italia? Bien, Italia.
A ver, elucubremos, por qué era Italia, no España? Mm. No lo sé. ¿Quién Oh, vivía, quién vivía en Roma? los Yo. romanos. ¿Cómo envían Roma ¿cómo se llama Vaticano. el emperador? Vaticano, ¿cierto? En Roma está el Vaticano. Ah, Ah, ya. chucha, este no cumple. Ah, la religión, así que ahí Exacto. no creamos. Lo que Galeano plantea es que gran parte del oro existente en Europa, antes del descubrimiento de América, estaba siendo entonces atesorado en el Vaticano. Era la Iglesia Católica la que tenía las mayores reservas de oro. Ahora bien, cuando se produce el descubrimiento de América, ¿cierto? Ocurre la coincidencia de que los reyes de España son los reyes más católicos de toda Europa, ¿ya? Al ser entonces, Nasbauer, ¿qué es lo que estás haciendo con ese mono? Le rompí la espalda. Que por favor te concentras, ¿ya? Chiquillos, lo que dice Galeano entonces es que Europa ya había agotado todas sus reservas de oro, Cristóbal Colón descubre América, se dan cuenta de que en América hay, no sé, 10 veces más oro de lo que había en Europa, y coincidentemente ocurre que el Reino de España o los reyes de España son reyes católicos, por lo tanto la conquista española es una sociedad económica entre España y entre el Vaticano. Por lo tanto, la mayor época de esplendor que va a tener el Vaticano, la mayor época de acumulación de riquezas, va a ser precisamente después de la conquista de América. ¿Y por qué buscaban oro los españoles? Porque estaba pobre España, Ya, por decirlo así. porque estaban pobres, ¿cierto? Y porque además en América abundaba, y porque a los americanos no les llamaba la atención el oro, si bien Lo veían como normal. hacía, claro, era tan común en América que, no sé, era como las piedras, ¿cierto? Las piedras para nosotros no tienen ningún valor porque están botadas en el suelo. Los americanos entonces hacían joyería, pero todos tenían acceso a esa joyería, o por ejemplo, hacían figuras ceremoniales con oro, pero el oro no tenía un valor tan importante. Para los americanos, por ejemplo, y particularmente para los aztecas, uno de los elementos que era mucho más valioso eran las plumas, ¿ya? Y acá tenemos un tocado, por ejemplo, que fue uno de los tocados que usó Moctezuma. Esta es una recreación de cómo eran entonces los tocados que usaban acá en América. ¿Qué otra cosa tenía valor en América? Las plumas. El maíz. El maíz, ¿cierto? El maíz es considerado sagrado. Bien, ¿qué otra cosa podía ser sagrada o podría haber tenido más valor que el oro? ¿El cacao? El cacao, ¿cierto? Ya incluso la palta o el aguacate, ya era considerado como algo mucho más valioso que el oro. Ya, el oro era un metal, los indígenas tenían todos acceso a él, pero no tenía el valor que los europeos le daban, ¿ya? Por lo tanto, eso va a jugar como a favor de los conquistadores españoles, ¿ya? Porque cuando los americanos se dan cuenta de que andaban buscando oro y en realidad a ellos no les interesaba, ellos lo daban. Incluso, es más, ¿por qué cosas? Te lo cambio por espejos. Exacto, chirinos. ¿Ya? Y en algún momento Galeano lo menciona, en algún momento de este intercambio cultural se cambiaba el oro por espejo. Entonces, por ejemplo, no sé, las indígenas andaban con aros de oro y los cambiaban, ¿cierto?, por un espejo, porque los indígenas no conocían los espejos, ¿ya? Entonces, de ahí el nombre de las venas abiertas de América Latina. Es la historia del saqueo, ¿cierto? Es la historia como de cómo se abren de cómo se abren todas las riquezas de un continente y cómo este continente va a ser desangrado finalmente por Europa, ¿ya? En el primer capítulo hay 4 puntos que son súper importantes, ¿ya? Y que al momento de leer, ojalá lo tengan claro. Primero, la mentalidad de los conquistadores españoles. ¿Qué era lo que buscaban? Esto igual ustedes lo saben. ¿Qué buscaba, por ejemplo, Pedro de Valdivia, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, cuando venían a América? Buscaban varias cosas. Buscaban oro, Oro, tierras, ¿cierto? recursos. Gobernadores del lugar, Dominación. buscaban mano de obra, buscaban dominar,
perfecto, y algo más les falta, Conquistar. ya, conquistar. ¿Pero por qué? Expandir la religión católica. Bien, impartir la religión católica, ¿cierto? Pero también le falta como una cosa más, un detalle más. ¿Por qué, por ejemplo, miren, en el caso de Pedro de Valdivia vino a conquistar Chile. Él sabía que en Chile no había oro, sabía que estaban los mapuches, ¿cierto? Sabía que era un imperio, o perdón, que era una tierra pobre. ¿Por qué vino Pedro de Valdivia a Chile? Le da renombre igual, es como soy dueño de. Exacto. Entonces, en el fondo, lo que mueve a los conquistadores es la ambición y es la sed de hacerse famosos, la idea de trascender, ¿ya? Y esta idea de trascender los va a llevar entonces a imponer por la fuerza su cultura, su religión, como decía Larraín, ¿cierto? A dominar y a aplastar a la cultura que van entonces a conquistar. Encontrarse. De hecho, ahí también entra la frase por la razón o la fuerza. Exacto, ya, exacto. Esa es una herencia española finalmente. Ahora, miren, a mí me llama mucho la atención cuando se habla de la conquista, por ejemplo, ya, la conquista de América. Nosotros sabemos que la conquista de América fue un proceso violento, ya que fue hecho en base a armas, en base a engaño, en base a la dominación de uno más fuerte sobre uno más débil. ¿Por qué cuando hablamos, por ejemplo, de amor, hablamos de conquista también? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque uno conquista como a la persona. Ya, ¿y por O qué sea, como que la engató, como que la encanta, no sé. Es difícil de explicarlo, pero como que la O sea, llama, no sé, un magnetismo mutuo. si tú ya, conquistas a alguien, ese alguien se vuelve tuyo. Y solo tuyo. Yo encuentro que esa frase es fea porque es una persona, no un territorio. Es exacto? súper estereotipo horrible. Es muy Como que la dominas, pero no dominas a tu pareja, ella te complementa. exacto, es muy patriarcal, por ejemplo, hablar de conquista, decir ya, incluso de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, decir ya, yo voy a conquistar, no sé, a tal persona, porque eso como dice Nussbauer es como lo voy a poseer, tal como los españoles poseyeron a América, se adueñaron de América, dominaron y manejaron a América, como que se configura la idea de amor en base a esa idea errada. Ya hay una frase, dígame. Pero igual el profe tiene que entender de que ese como las ganas de seguir, de querer como la conquista y sentirse más poderoso, es como algo que está implementado no solamente en el ser humano, sino que en sí en los seres vivos. Todo ser vivo busca más poder, busca conquistar, siempre va a buscar eso. Entonces igual es Pero no como... estamos hablando de eso, eh, estamos relacionando la palabra conquistar con el amor. no, pero independiente de, pues igual es como... Ya, pero es súper interesante. En sí como por naturaleza, uno por sentir que tiene una conquista por sobre el otro se siente mejor con uno mismo igual. Ya, es súper interesante lo que plantea el Vicente. Ya, porque, Así que... Profesora, a ver, no puedo trabajar con el... ya, espérame, de Bueno, ahí de ahí lo vamos a resolver. Ya te voy a mutear un rato, Nussbauer. Chiquillos, súper interesante lo que plantea el Vicente, porque en el fondo él plantea una pregunta más de fondo, ya, y que la podemos extrapolar al proceso de conquista española, o lo podemos extrapolar a, no sé, al proceso de enamoramiento de las personas, o lo podemos extrapolar, no sé, incluso a la competitividad del ser humano. Somos por naturaleza entonces competitivos, necesitamos por naturaleza entonces imponernos uno por sobre otro, el amor también se configura de esa manera. Entonces es interesante cómo lo plantea, ¿ya? Y eso yo se lo dejo ahí a ustedes para que lo reflexionen en estos tiempos de ocio que estamos viviendo, ¿ya? Gracias, profe, voy a tener las medias crisis en las noches ahora con esto. Pero, pero hay una frase que usan las feministas, ¿cierto? Que dice, bueno, ni las mujeres ni la tierra somos objeto de conquista, ¿ya? Y es súper interesante reflexionar en torno a eso, ¿ya? Porque como nosotros,
hoy día, por ejemplo, nos planteamos la humanidad en relación a nuestro entorno, ¿ya? O sea, esto de ser depredadores excesivos, ¿cierto? Los peores depredadores de la historia de la Tierra, ¿cierto? Hoy día nos tiene confinados o encerrados, resguardándonos de una pandemia, ¿ya? O sea, si lo tenemos como pensado, la palabra conquistar es como una palabra porque murieron estas personas, ya conquistaron eso, pero ya pasó. Tú ya moriste y ya no tenéis nada. Entonces nosotros, ya yo tengo una casa, yo me voy a morir y la casa ya no va a ser de nadie. Eso significa que yo no tengo nada en este mundo y ellos tampoco tuvieron nada. Claro, ¿Por ahora, qué? Porque fue una palabra. claro, ahora bien, es súper interesante también lo que plantea el Nacho. Finalmente, a estos hombres del siglo XV los mueve la ambición, la codicia, pero finalmente se murieron. El poder. Claro, los mueve el poder. Entonces, y volviendo a la reflexión que hace Vicente, que me parece súper interesante, bueno, ¿qué reflexión nos deja finalmente el poder, ¿ya? Y el poder sobre las cosas, el poder sobre otra persona, ¿cierto? El poder sobre la tierra, ¿ya? Es un problema que es interesante como de ir reflexionando, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, un poco para que avancemos, a los españoles les juega a favor la coyuntura política de las grandes civilizaciones americanas. Cuando llegan a América, se encuentran entonces con dos grandes civilizaciones, los aztecas, en lo que actualmente es México, y los incas, en lo que actualmente es Cusco, Perú, ¿cierto? Con conflictos políticos internos. ¿Ya? En el caso de México, en el caso del Imperio Azteca, el emperador Moctezuma y sus sacerdotes habían estado soñando previamente, habían tenido sueños premonitorios respecto de que volvían los dioses a cobrar venganza, ¿ya? Fue muy coincidente, porque los sacerdotes soñaban esto, tenían sueños recurrentes con que volvía, ¿cierto? El Quetzalcóatl, que es una deidad de la mitología azteca, y cuando ven llegar a Hernán Cortés y lo ven llegar sobre un caballo y lo ven llegar con armadura, ¿cierto? Lo que piensan los aztecas, lo que piensa Moctezuma es que se trata de una deidad. Dicen, bueno, es el mismo Quetzalcóatl el que está acá. Y Hernán Cortés se da cuenta de eso, ¿cierto? Y engaña durante mucho tiempo a Moctezuma hasta que finalmente matan a gran parte de la población azteca, ya en un episodio que se conoció como la Noche Triste. Ya ellos se hacen pasar por dioses, engañan mucho tiempo a la población y un día en la noche los españoles se levantan en armas y matan entonces a gran parte del imperio azteca. Y por otro lado, Se aprovecharon de su inocencia. Ese fue el tema. se aprovechan entonces de la inocencia y también es mala suerte, yo creo, fue como mala suerte que los sacerdotes justo empezaran a soñar ese tipo de cosas. Yo creo que los sacerdotes quizás advirtieron que venía un invasor, Algo. lo confundieron con los dioses, no sabían que se Sí. trataba de personas de carne y hueso. Y por otro O lado, quizás los sueños le avisaban que iba a venir un ser malo. Porque nosotros no podemos saber si tuvieron el sueño de, viene un dios. Pero no podemos saber si viene un dios o no. Entonces, tal vez le avisaron que venía un ser malo, que era él. claro, y ellos lo asociaron entonces al mundo que conocían, y el mundo que conocían, el malo eran los dioses, o eran fuerzas de la naturaleza. Y por otro lado, chiquillos, Francisco Pizarro llega al Imperio Inca, y los incas se encuentran en una guerra civil entre dos hermanos, ya por un lado Atahualpa y el Huáscar, son dos indígenas que están peleando, son dos hermanos incas que están peleando por hacerse del poder. Atahualpa manda a matar a su hermano, al Huáscar, ¿ya? Y Atahualpa entonces se queda con el poder. Pero Francisco Pizarro también se da cuenta de esto, ¿ya? Y empieza entonces a manipular la situación a favor de él para quedarse entonces con las riquezas del imperio inca, ¿ya? Por lo tanto, ahí como que eso les va a jugar a favor. ¿Qué rol creen ustedes que jugó la Iglesia Católica en esta época? Yo ya algo les advertí, o algo les adelanté. En pagar por todo esto, pagar por los viajes. Ya, más que pagar, en el fondo lo que hace la Era Iglesia... como, según yo, era como la Iglesia Católica, que el rol de, entre comillas, como asegurar que tu muerte va a ser como, entre muchas comillas, digna. Ya,
Bien, tienen el objetivo, la Iglesia Católica, los sacerdotes, de acompañar como espiritualmente a los conquistadores, ¿ya? La conquista, entonces, no es solo una conquista económica, cultural, sino que también es una conquista y una dominación religiosa. Y en el fondo, lo que hacen los sacerdotes es que son como ministros de fe. Ellos vienen acompañando a los conquistadores, pero al momento de repartir ganancias, ellos se van mitad y mitad. ¿Ya? Por lo tanto, la iglesia viene a asegurarse de que las riquezas vayan entonces directamente al Vaticano, ¿ya? Y yo les decía, entonces, gran parte de la riqueza que hoy día tiene el Vaticano, o sea, en el Vaticano hay iglesias de oro construidas o enchapadas en oro desde abajo hasta arriba, y ese oro es el oro proveniente de América, ¿ya? Es el oro que de aquí los conquistadores españoles llevan, ¿cierto?, a España y que posteriormente pasa directamente a Roma, ¿ya? Vamos a tener entonces que además los españoles traen armas de fuego, ya que son mucho más rápidas que las armas que tenían los indígenas, y traen un montón de enfermedades. ¿Qué enfermedades traen? ¿Cuáles se imaginan ustedes? O sea, creo que Una fue gripe. una gripe que trajo para acá. Yo leí que era una gripe, pero no me acuerdo el nombre. Y que murieron muchos indígenas. Sí, Como no murieron tenían muchos. anticuerpos. Ya, algunas gripes, ¿cierto? Hay otra. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Es que, bueno, traen varias gripes, ¿ya? No me De acuerdo. hecho, lo que yo les iba a decir es que, no sé si ustedes han visto como imágenes o recreaciones, por ejemplo, de cómo vivían los indígenas acá, y lo hablamos en alguna clase virtual, respecto de que el indígena anda prácticamente semidesnudo acá en América. Habíamos dicho que, por ejemplo, el mapuche tiene la costumbre de bañarse todos los días en el río, y se baña en el río, no sé, en el Biobío, ya se baña en la mañana, por lo tanto, hay cierta inmunidad respecto por ejemplo, de contraer una gripe común y corriente. Ya para el americano eso no es tema. De hecho, somos o éramos relativamente inmunes a ese tipo de enfermedades. Sin embargo, el español trae, por ejemplo, caries. ¿Ya? ¿Por qué tenían caries los españoles y en América no había caries? No teníamos caries. El azúcar. Porque tenían azúcar. Principalmente por el consumo de azúcar. El azúcar no era algo consumido por los indígenas acá en América, pese a que sí había caña de azúcar, ¿ya? Pero no la consumíamos. Sana. ¿Ya? ¿Qué otra enfermedad? Dijimos algunas gripes, ¿ya? Hay una enfermedad de contacto que son como granitos que salen en la piel, ¿o no? Ya, como la viruela, ¿Viruela? Una peste. Algo así. ¿ya? La viruela, Sí. otra enfermedad, bien. Hay algunos registros que hablan también de la peste negra, y hay un montón de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles creen ustedes que fueron contagiadas en esta época a las americanas? De todo. Cólera. De todo, ¿cómo cuál? El SIDA no, porque el SIDA es moderno. No, todavía no. Algo así como tipo infeccioso. Ya, por ejemplo, la sífilis, ya, o por ejemplo la gonorrea, ya, son Herpes. enfermedades, o los herpes, son infecciones que los españoles traían, porque además tenían mala higiene, ¿cierto? Y que las van a contagiar a las indígenas. Las indígenas también son objeto de dominio y objeto de conquista. Ahora, no las conquistaban con flores, ya, sino que conquistaban a las indígenas o poseen a las indígenas de forma violenta, ¿ya? Y son, La esclavizaban en sí. claro, las esclavizan y abusan también sexualmente de las mujeres, por lo tanto, ahí vamos a tener otro foco de infección de transmisión sexual, ¿ya? Miren, y para que ya vamos terminando, Galeano dice una frase que es fundamental, dice, España tenía la vaca, pero otros se tomaban la leche. ¿A qué creen ustedes que hace referencia a él? El producto. El producto que había en América se trasladó a Europa, y los europeos sacaron el provecho de esta leche que sería el oro. Siendo Ya, que el animal, en este caso
la vaca, que sería el oro, estaba en América. Exacto. ¿Ya? Él hace la analogía, bueno, dice, la vaca es España, perdón, es América, es el oro, ¿cierto? España es dueño de esta vaca, pero España no es capaz de retener esa riqueza, sino que finalmente está tan endeudado España con otros países que el oro pasa por la boca de España y se reparte a otros países. Miren, para que tengan como una idea clara como del contexto histórico, España, antes del descubrimiento de América, había llevado a cabo un montón de guerras limítrofes con Francia, ¿ya? Para poder llevar a cabo esas guerras por territorio, los españoles le pidieron ayuda a los enemigos, a los enemigos básicos de Francia. ¿Quién creen ustedes que son los enemigos de Francia? Que, así como que hay rivalidad histórica desde siempre. ¿Qué país? ¿Con qué? ¿Alemania? No, Inglaterra. a Inglaterra, ¿ya? Miren, España estaba, ¿cierto?, en conflicto con Francia. Miren, yo voy a rayar aquí un poco este dibujo para que nos podamos situar. Espérenme. España está acá, ¿cierto? Esa es España. Y acá está Francia. Y acá arriba no se alcanza a ver, pero en una isla está Inglaterra. Ambos tenían conflictos territoriales. Por lo tanto, los españoles, para poder enfrentar estos conflictos, le van a pedir ayuda económica a Inglaterra. Le piden plata a Inglaterra. Los ingleses acceden, porque odian a los franceses hasta el día de hoy, ¿ya? Los ingleses se ríen de Napoleón. De hecho, ellos gracias a ellos, existe el mito de que Napoleón era petizo, ¿ya? Que era chico, pero Napoleón no era tan chico, ¿ya? Se odian los ingleses con los franceses, por lo tanto los ingleses dicen, bueno, te pasamos plata, le pasan plata a España. Pasan un par de años, España descubre América, ¿cierto? Se dan cuenta de que aquí hay mucho oro, pero España está endeudado, ¿cierto? Por lo tanto, gran parte de la riqueza que España obtiene de la conquista va a parar a Inglaterra, ¿ya? La otra mitad va a parar entonces al Vaticano. En el fondo, España se transforma como en la gran boca de Europa, pero esta leche o esta riqueza va a parar a otros lugares. ¿Qué pasó entonces 200 años después en Inglaterra? No sé. ¿Conquistan Estados Unidos o Canadá? ¿O no? Conquistan acá, ¿cierto? En paralelo, sí, pero en el fondo que Inglaterra tuviera la riqueza directa, ¿cierto?, de América Latina, pasa hasta allá, ¿cierto?, va a permitir que 200 años después aquí surja la revolución industrial. Por eso la revolución industrial surge en Inglaterra. Pudo haber surgido en España, pero como España debía plata, España nunca utilizó como la riqueza de haber conquistado un continente. Ya se la farrió España, ¿ya? Y quienes van a aprovechar entonces esas riquezas van a ser los ingleses. Y por eso en Inglaterra, 200 años después, tenemos el desarrollo industrial. Ese desarrollo industrial fue gracias a la acumulación de riquezas y a la acumulación de oro que hace entonces Inglaterra respecto de la conquista de América. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Por eso a mí me gusta la historia de chiquillos, porque como que todo está relacionado, como que una cosa Qué está... interesante también. ¿Ya? Soy ahueonado. ¿Qué le pasó, Vicente? ¿Por qué se No, trata sí así? sé. Se sabía. No se sabe. ¿Por qué se trata así? No estoy muteado, estoy en un cumple, sorry. ¿Qué? Dijo, estoy en cumple, chao. Chiquillos, para ir terminando, yo les puse acá 2 frases del libro. Él dice, bueno, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. ¿Qué es lo que ¿a quién está ahí criticando Galeano? Al español. Españoles, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué está La tratando? Iglesia Católica.
a la Iglesia Católica, ¿cierto? Al rol que tuvo la Iglesia Católica. Mientras la O Iglesia sea que Católica, les hicieron creer en la Biblia mientras ellos se están quedando con la tierra y exacto, los indígenas tenían la Biblia en las manos. exacto, ¿ya? Entonces dice, bueno, nos hicieron rezar, como cerrar los ojos, y mientras cerrábamos los ojos, nos robaron, nos robaron, nos robaron, y cuando abrimos los ojos, finalmente nosotros nos quedamos con la religión, y ellos se quedan con las grandes riquezas, ¿ya? Acá entonces viene otra frase, dice, en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. ¿Qué está tratando de decir ahí Galeano con esa frase? Qué profundo. ¿Mm? Es súper profunda la frase que dice, porque si uno la piensa bien, la reflexión es súper triste, porque lo único que vale aquí es la religión y el pensamiento que tenían la mayoría de los europeos, y ellos, los americanos, es pecado y los mataban por tener esa forma de vida y pensamiento. Súper Cuando él triste. dice que descubrieron que debían obediencia, descubrieron que estaban desnudos, ¿cierto? Para el americano, la relación del cuerpo, el cuerpo es una extensión de la naturaleza. Andar desnudo, andar con un taparrabo, no era tema, ¿cierto? Pero cuando llegan los españoles, y llegan con armadura, llegan con ropa, nos obligan a taparnos, ¿cierto? Nos enseñan entonces que el cuerpo es algo malo, que el cuerpo es algo pecaminoso, que la sexualidad también es algo malo, ¿ya? Entonces, y además, imagínense lo que significaría deberle obediencia a un rey o una reina que nunca conocieron América, ya, por ejemplo, Carlos V o los mismos reyes católicos jamás pisaron América. Entonces es como que a nosotros nos dijeran, bueno, a partir de ahora tienen un presidente, no sé, que es un extraterrestre y que nosotros no lo conocemos, pero lo tenemos que obedecer. ¿Qué pasaría con nosotros? O sea, si ya poco respetamos al que tenemos, y eso que lo vemos, ¿ya? Imagínense qué pasaría entonces si de repente vinieran, no sé, los marcianos y nos dijeran, bueno, ahora ustedes tienen que obedecer a nuestro rey. Nosotros, bueno, ¿qué haríamos? Como, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quién es este otro rey? ¿Ya? Dice entonces, ese Dios había inventado la culpa y lo vestido, ¿cierto? Nos obligaron entonces a sentirnos culpables de nuestro actuar, a sentirnos culpables de nuestra religiosidad, ¿cierto? De nuestras creencias, y además, ¿cierto? A tener que empezar a taparnos, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda, chiquillos, respecto del... Yo igual les di como varios tips como para que puedan entender el texto, ¿ya? Se supone que si ahora lo toman, lo leen, lo van a entender así muy fácilmente. No sé si alguien quiere aportar a algo o decir algo. Profe, ¿por qué somos Latinoamérica si nosotros deberíamos ser americanos y los americanos son americanos? ¿Por qué se nos llama Latinoamérica? Sí. Ya, bueno, es básicamente por el idioma, ¿ya? Porque nosotros hablamos, claro, hablamos español, los portugueses hablan portugués, perdón, los brasileños hablan portugués, por ejemplo, en las Guyanas se habla francés, o los haitianos hablan francés, y Son derivados del latín. estas tres lenguas son derivadas del latín. Entonces, por eso nos llamamos latinoamericanos, ¿ya? Pero claro, como dice el Nacho, nosotros deberíamos llamarnos americanos, ¿ya? Ahora, ¿quiénes nos robaron el nombre de americanos? Los estadounidenses, los Los gringos. Unidos. Los americanos anglosajones. Los americanos anglosajones, ¿cierto? Los gringos, los norteamericanos, se hacen llamar entonces a sí mismos americanos, ¿ya? Ya, y Como eso, si fueran el único país de América, el exacto, Se creen el hoyo de continente. y eso, chiquillos, No, tal vez no sean el único país de América, pero son la potencia mundial en América. claro, Sí, pero pero no por eso te va a llamar americano. ya, Vaya a pero- mirar menos. pero miren, ¿Quién más poder tiene es quien decide pero miren, la idea No. de prácticamente. dominio, chiquillos, la idea de dominio que plantea Eduardo Galeano, incluso se transfiere hasta nuestros días a través del ejemplo que da el Nacho, a través de cómo nos llamamos. ¿Por qué no nos llamamos americanos? ¿O por qué no nos llamamos, no sé, por
los indígenas, no sé, ¿por qué tenemos el nombre de Latinoamérica? Porque antes de ser americanos, ¿cierto? A nosotros se nos impone una lengua, se nos impone una cultura, de hecho a veces se habla de Hispanoamérica, ¿ya? O de América Latina, ¿ya? Nunca somos nosotros finalmente, ¿ya? Y eso es muy interesante porque eso O tiene sea que... que somos personas sin identidad, se podría decir. Me robaste las palabras de la boca, Nacho, porque finalmente eso define nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad del continente latinoamericano? ¿Tenemos una identidad propia o hemos construido nuestra identidad en base al dominio de otros o en base a la experiencia de otros? ¿Ya? Y eso, Opción B. A eso base de la invasión de otros, profe. ya a base de la invasión, ¿cierto? De la conquista y la violencia de otros. Entonces, incluso en el lenguaje es violento porque ni siquiera nos podemos llamar como nosotros queramos, ya nos llamamos latinoamericanos, e incluso, como dice el Vicente, los americanos, que son los gringos, nos roban el nombre. Entonces, así de postergado es el continente, así de postergada es nuestra historia, así de postergada es nuestra identidad, ¿ya? ¿Y cómo está siendo robada más encima? Porque al fin y al cabo es robada nuestra identidad. Cómo es usurpada, ¿ya? La identidad en América Latina, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Les dejo entonces como tarea el texto. Yo hablé con el profe Marcelo para que tienen esta semana que pasó y tienen Sí. el viernes para poder contestarlo, ¿ya? Para poder desarrollar la guía, que era la pregunta de Nassbauer, tienen que descargar el archivo, lo descargan, lo trabajan y lo vuelven a subir cuando entreguen la tarea, ¿ya? Ok. Eso, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Si alguien tiene problemas como para subirlo al Classroom, mándenmelo al correo. Ya no hay ningún problema en ese sentido. Ya me lo pueden Ah, enviar. ya. ¿Ya? Ya, Es- profe. Ok. ya, eso ha El sido- problema es que no deja editar el trabajo. no te deja descargarlo, ni siquiera. No, descargarlo sí, pero no lo puedo ocupar en Google, que es como lo hacíamos antes. Ah, pero te acaba de decir que lo descargues. Sí, lo Ya puedes. sé, solo digo para el resto, si lo quiere hacer por ahí, que no puede. Ya. Ah, muy bien. Miren, Ah. voy a intentar subirlo de nuevo, a ver si lo pueden modificar ahí mismo. Ya lo voy a ver ahora para ver si Bueno, puede modificar desde ahí para que no tengan que descargar y mandarlo. ¿Ya? ok. Ujú. Ok. Ya, chiquillos, eso, Ya, que tengan profe. Ya, un buen profe. fin de semana. Usted Traten de igual, cuídese. vean una Gracias por la película, clase. regalen, Buena. ya, Chao. háganse cariño este fin de semana. Qué linda, profe. Chiquillos, y que estén súper bien. Nos vemos. Cuídese, Cuídense profe. mucho. Te Chao, quiero profe, mucho. cuídate. Chao, chao. Chao, profe.